Shabbat Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Recuerden que estamos estudiando el libro de Levítico y esta semana nos corresponde cubrir una porción doble, una doble bendición, en donde tenemos la porción que se llama Ajereimot, que significa después de la muerte, y la porción Kadoshim, que significa apartados o santos. ¿Okay? Esto es bien interesante porque va desde el capítulo 16 al capítulo 20 del libro de Levítico. Aquí hay varios temas, es una porción doble que es bastante, podríamos decir, importante y también bastante interesante con respecto a que el tema central de estas dos porciones se va a resumir en que está hablando de conductas morales e inmorales, o sea, qué es lo que es moralmente correcto delante de la presencia del Eterno y lo que es inmoral y tiene una serie de advertencias para nosotros como pueblo de Dios, en donde principalmente en el capítulo 16 se va a centralizar en lo que es hablar de Yom Kippur, instrucciones para el día de reposo, perdón, para el día de la expiación, para el día de Yom Kippur, instrucciones que están más relacionadas con el servicio en el templo que con lo que el pueblo debería hacer, sino que está más enfocado el capítulo 16 para los Kohanim, para los sacerdotes. Así que los invito a que busquen en la Biblia en su contexto estudios como Yom Kippur en el templo y también un estudio de Restaura el Alma que se llama el propósito del día de expiación, el propósito del día de Yom Kippur. Son dos estudios que van a complementar lo que esta semana estamos hablando en esta porción. Entonces, tenemos el capítulo 16 que va a hablar sobre Yom Kippur. El capítulo 18 al capítulo 20 nos va a estar hablando sobre algunas cuestiones, algunos temas que quizás se pueden considerar como tabúes sexuales o también con lo que es moral e inmoral. Eh, Son las instrucciones que el Eterno dice, esto es lo que yo quiero que mi pueblo haga y no haga. Entonces, desde el capítulo 18 al capítulo 20 va a estar hablando en ese enfoque, marcando un precedente contracultural en donde dice, ok, en el capítulo 18 es bien clarito y comienza diciendo, no hagan como hacen los cananeos, los egipcios, sino que tienen que hacer estas cosas, marcar una diferencia. Empezar a marcar, y ahí es donde entendemos por qué la porción también se llama Kadoshim, la segunda porción, porque nos enseña a ser un pueblo apartado de las naciones. Y lo que nos hace apartados es las conductas morales. Entonces, eso es también un tema que está dentro de esta porción doble. Nos vamos a enfocar en el capítulo 17, que es bien interesante, porque aquí en el capítulo 17 está entre Yom Kippur y las conductas morales, se encuentra el capítulo 17, en donde empieza a hablar aquí sobre cómo el pueblo debe presentar las ofrendas. A la hora de que, por ejemplo, eh, alguien quiere ofrecer un animal, ahora acá vamos a ver que el Eterno está dando como, podríamos decir, ampliando esto de traer una ofrenda de acercamiento en donde se nos aclara que si yo quiero llevar un animal, que quiero sacrificar un animal como agradecimiento, como una ofrenda para el Eterno, recuerden, un corbán, ya sea porque es un olá, o porque es una ofrenda de agradecimiento, es una ofrenda voluntaria, o es una ofrenda porque, bueno, por una culpa, como por ejemplo una transgresión por error de un mandamiento o porque contraje una contaminación ritual, si tengo que presentar un animal, no lo puedo hacer en cualquier lugar. El capítulo 17 comienza hablando de esta forma, en donde ahora hay una transición en la adoración al Eterno, en cómo acercarnos a Él, en donde se nos aclara el lugar donde tenemos que presentar y en donde se pueden manipular los animales para las ofrendas para el Eterno. Así que vamos a comenzar con el capítulo 17 y quiero invitar a mi hermano Aldo, a la familia Bazán, para que podamos leer del capítulo 17, vamos a ir aquí a Levítico, capítulo 17, verso 1 al 7, mi hermano, adelante. Dijo el Señor a Moisés: Di a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas, esto manda el Señor.
Cualquier varón de Israel que sacrifique buey o cordero o cabra dentro o fuera del campamento y no lo traiga a la entrada de la tienda de reunión para ofrecer allí ofrenda al Señor, será reo de sangre. Sangre derramó. Ese hombre será cortado de su pueblo. Esto es para que los israelitas traigan sus sacrificios al Señor. Los que sacrifican en medio del campo deben traerlos al sacerdote, esto es, al Señor, y a la entrada de la tienda de reunión los sacrificarán. Y sacrificarlos como sacrificios de paz al Señor. Y el sacerdote rociará con la sangre el altar del Señor y a la entrada de la tienda de reunión y quemará la grasa como grato aroma para el Señor. Así los israelitas nunca más sacrificarán a los demonios con quienes se han prostituido. Este derecho es perpetuo para todas sus generaciones. Amén, gracias, Agus. Miren qué interesante. Aquí tenemos, empieza hablando del capítulo 16, nos está hablando de Yom Kippur. Capítulo 17 empieza hablando con que, ok, ahora, si alguien del pueblo quiere traer un animal y degollar un animal como una ofrenda, como un corbán, un regalo, o como una ofrenda de acercamiento para el Eterno, nos dice que hay un lugar que hay que llevarlo ¿dónde? A la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, hay que llevarlo al santuario. Hoy en día no tenemos templo, por ende, nadie podría estar haciendo un sacrificio en nombre del Eterno, o como agradecimiento, o como una ofrenda de paz, o como una ofrenda por culpa, o de pureza ritual, o porque me contaminé ritualmente. Nadie puede hacerlo. No hay un templo, no está ese lugar donde dice aquí la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, el Eterno está haciendo bien claro, hay una transición aquí, y aquí hay un mandamiento. El mandamiento lo vamos a encontrar en el capítulo 17 del verso 3 al verso 4, y el mandamiento es el siguiente. El mandamiento es el mandamiento 186 y es un mandamiento que dice lo siguiente. Dice, es un mandamiento, dice, la esencia del mandamiento, está prohibido sacrificar, degollar, ofrendar sangre fuera de la explanada del santuario, o sea, del templo. Y esto obviamente aplica, el manipular la sangre solamente aplica para los Kohanim, para los sacerdotes, y es un mandamiento que está vigente siempre y cuando el de llevar una ofrenda, un sacrificio de un animal, siempre y cuando esté el templo. Este mandamiento aplica hasta el día de hoy, el 186, va a aplicar hasta el día de hoy porque se nos dice que está prohibido degollar una ofrenda fuera del espacio sagrado del Eterno. La ley del mandamiento, cualquiera que queme incluso una parte de un sacrificio o rocíe su sangre en otro lugar, ha violado esta prohibición e incurre en la pena de caret, de ser cortado. Es digamos que hacer esto llevaría a una pena capital. Incluso si uno lo mata en el recinto del Beit Hamidash y luego lo sacrifica en otro lugar, también ha violado esta prohibición. Perspectiva del mandamiento. Antes del diluvio, a los hombres se les permitía comer solo frutos y verduras. Antes de que se erigiera el Mishkan, a un, digamos, israelita se le permitía sacrificar un sacrificio a Hashem en cualquier altar privado que lo construyera. Y lo vemos en la historia de Israel cuando vemos a Abraham, él levantó un altar fuera de lo que era el Mikdash o el lugar de la presencia, la casa de la presencia. Y también Noé fue otro de los ejemplos que tenemos que levantaron altares fuera de la tierra, digamos, fuera del espacio sagrado del tabernáculo. Pero a partir de este momento, el mandamiento nos deja claro que a partir de este momento, el único lugar donde se puede presentar la ofrenda es en el Mikdash, en el lugar de la presencia, en el templo, en este caso era en el tabernáculo, pero ya más adelante en la historia, cuando Salomón levanta el santuario, el templo, ahí hay que llevar las ofrendas. O sea que vemos que hay una transición. Antes se podía hacer de forma privada, ahora no. Y esto tiene un porqué. Y para eso tenemos que estudiar el contexto cultural. Miren lo que más dice. Hashem estableció un lugar fijo para que el israelita trajera su ofrenda y dirigieran su corazón a él.
porque la gran santidad del Beit Hamidash fortalecía el temor de cada persona al cielo y le hizo reaccionar a la autoridad de Hashem sobre sí mismo. En última instancia, el sacrificio del pecado realmente logró la expiación por él, ya que la visita al Beit Hamidash, al templo, lo elevó espiritualmente. Miren lo importante que es la casa de nuestro rey, que los sabios nos permiten entender de que el Beit Hamidash tiene este propósito. El templo tiene el propósito de elevarnos espiritualmente, de ser un lugar en donde se une la pureza ritual con la pureza moral y estamos en las condiciones perfectas para estar en la presencia de Dios, en el lugar que Él estableció como su morada para habitar en medio de nosotros. Obviamente, esa es la esencia del Beit Hamidash, del templo, y el sacrificio o las ofrendas es podríamos decir, podremos entender, como lo hemos estado aprendiendo también familia, es como esa expresión que nosotros hacemos del agradecimiento al Eterno, que queremos la demostración de cómo queremos acercarnos a Él. Y le llevamos un regalo y le traemos un regalo y el Eterno nos dice, esto es lo que a mí me agrada y eso es lo que le llevamos. Entonces, es interesante ver ahora que se nos establece un lugar en donde solamente se puede llevar el animal. Hoy en día esto no está vigente, hoy en día no se puede hacer y entonces ahora ya sabemos que si esto es algo que se está haciendo, lamentablemente esto incurre en una pena capital. Si hoy hubiera un Sanedrín, la sentencia sería una sentencia de muerte y seríamos juzgados por el Sanedrín de, en este caso, 71. ¿Por qué? Porque nos estamos, digamos, involucrando en un delito que podríamos decir que va en contra del servicio del Beit Hamidash, del templo. Entonces, miren qué interesante es poder ir conociendo esto un poquito más. Pero hay algo bien interesante y que Agus leyó, que en la versión que ella leyó, en el verso 7, y vamos a hacer énfasis en el verso 7, para entender por qué se hace esta aclaración en el verso 7. Dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Ahora, la pregunta es, ¿de qué está hablando? ¿A qué demonios está hablando? ¿Qué es la percepción que tenemos nosotros sobre ese tema, sobre ese punto? Pero dice, para que no sacrifiquéis, para que no sacrifiquéis a los demonios, tras los cuales en la Reina Valera dice, han fornicado. Mientras la versión que leyó nuestra hermanita Agus dice, no os prostituyáis, en los cuales vosotros se prostituís, algo así dice. Si me lo puede copiar Aldo o Agus ahí en el chat, para poderla tener un poquito más textual a la versión. Pero dice que no se prostituyan, o sea, por los cuales nos prostituíamos. Miren qué interesante. Dice, y tendrán esto como un estatuto que perpetuo por sus edades, un estatuto para siempre. Ok, ahora deberíamos nosotros resolver la pregunta, ¿por qué se hace esta traducción de que ahora ustedes no van a sacrificar a los demonios, sino que van a sacrificar al Eterno, para el Eterno, y lo van a hacer en este lugar? Para poder entender el por qué se hace esta aclaración y el entender por qué el Eterno ahora nos da la instrucción, ok, ahora ustedes no van a hacer ofrendas para mí en privado, en lugares privados, sino que van a tener que venir a un lugar, hacerlo de esta forma, que a él le agrada, y es algo que hemos estado estudiando cuando vimos qué son las ofrendas. Entonces, vemos cómo, entonces aquí, el Eterno hace una aclaración. Obviamente aquí muchos pueden tomar este versículo para demostrar un punto, pero la verdad es que carecemos de lo que es el conocimiento del contexto cultural. ¿Qué es lo que la audiencia original entiende cuando se le habla de demonios? ¿Y por qué quiero hacer esta aclaración? Porque esto es algo que Pablo entendía y Pablo usó un vocabulario muy similar en el libro de Corintios, principalmente cuando está hablando de comida. Entonces, miren qué interesante. Vamos a tratar de entender un poquito más sobre este punto para poder ir después a los escritos del primer siglo y entender qué es lo que Pablo está entendiendo, porque nos va a dar, podemos llegar a concluir que Pablo está usando vocabulario de esta porción para darle una enseñanza
a la audiencia en el primer siglo de Corintios, a los hermanos en Corintios. Entonces, tengamos en mente esto, vamos a usar la metodología de estudio que usamos, que recuerden, esto tiene que ver con la escalera principalmente, que vamos a profundizar un poquito en el contexto cultural. Entender por qué el Eterno dice, y como dice en la versión que la familia Bazán leyó, dice, a los demonios con quienes se han prostituido. Ok, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Si dices se han estado prostituyendo, es decir que Israel fue en pos de esos demonios. ¿De qué está hablando? Y ahí está la gran pregunta, porque nosotros podemos tener una percepción de lo que es un demonio y obviamente la audiencia original puede tener otra, y recuerden, estamos hablando de que nosotros tenemos una mentalidad occidental y la audiencia original tiene una mentalidad oriental que es totalmente distinta a la nuestra. Entonces es válido preguntarnos por qué. ¿Por qué hace esta aclaración el Eterno y nos dice, esto será un estatuto perpetuo para vosotros? Entonces, vamos a profundizar un poquito con respecto a esto para después ir al libro de Corintios y ver cómo Pablo utiliza el mismo principio fuera de Israel y nos va a ayudar a entender cuál es el mensaje de este mandamiento que aplica solamente en la tierra, que aplica solamente en el templo, qué es lo que podemos aprender de esa esencia y traerlo a Torah a primera persona. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el contexto cultural, vamos a hablar aquí de cómo era esto percibido, qué es lo que los comentaristas nos hablan sobre lo que es los demonios. Vamos a hablar aquí un poquito sobre el contexto cultural del verso 7. Recuerden que antes estaba hablando de Yom Kippur y se nos está hablando de que se va a tener que enviar también un macho cabrío al desierto, y esto es bien interesante. Miren lo que dice este comentario, que proviene del comentario ilustrado Sondervan sobre Levítico y Números. Dice, ídolos de cabra. Los machos cabríos, literalmente, como receptores de sacrificios, deben representar seres sobrenaturales, como demonios con forma de cabra o sátiros, que habitan lugares desolados. Milgrom ha declarado que Levíticos capítulo 17:7, donde se prohíbe el sacrificio a demonios con forma de cabra, se encuentra en una flagrante contradicción con el capítulo 16, que exige el envío de un macho cabrío a Azazel. Obviamente, aquí hay que entender, y por eso yo les pido que vean el estudio que hemos hablado sobre Yom Kippur, los estudios que hablamos sobre Yom Kippur, porque aclaramos esto de la figura de Azazel. Pero sigo leyendo el comentario y dice, pero no hay una contradicción real, porque el macho cabrío de Azazel no es ni un sacrificio ni un objeto de sacrificio. Más bien, es simplemente un vehículo ritual para enviar el mal de vuelta a su origen, así como los ritos de eliminación mesopotámicos tienen el objetivo de expulsar a los demonios de las habitaciones humanas de vuelta a su lugar de origen, como el inframundo, que podía estar representado por el desierto. Interesante. De manera similar, los rituales de eliminación hititas devolvían los machos a tierras enemigas o eran montañosas desoladas. Los materiales detergentes se queman, se vierten en campo abierto o se arrojan a ríos o a los mares, sinónimo de caos, sinónimo del inframundo. Como en Mesopotamia, estos lugares están conectados con el inframundo, dadas las conexiones entre las cabras, el campo deshabitado, los demonios y el inframundo, podemos comprender mejor por qué Levíticos 17 enfatiza el uso adecuado de la sangre en el altar del Señor. En la religión pagana, hablando de apaciguar a las deidades del inframundo, la bebida que estos habitualmente preferían era la sangre, no era ni siquiera la miel, la cerveza ni el vino, sino que era la sangre animal. Así que una de las razones importantes para obedecer las reglas rituales de Adonai era vertir la adoración de los dioses, era evitar la adoración de los dioses del inframundo
que en realidad eran demonios. Y miren, Deuteronomio capítulo 32, verso 17 dice lo siguiente: sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido. O sea que cuando en la Torah se habla de demonios, no se está hablando de seres sobrenaturales del inframundo, sino que se está hablando de los dioses paganos de las naciones, que lo aclara en el capítulo 18 cuando nos dicen: no hagan lo que hacen los cananeos, no hagan lo que hacen los egipcios. Entonces dice que le sacrificaba a Israel a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Y en el Salmo, miren, Salmo 106, verso 37 dice: sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Y esto tiene que ver con lo que es la adoración a Moloch. Es decir, que cuando se está hablando de este término en la Torá, se está hablando de que es a dioses paganos, a dioses extranjeros, a los dioses de las naciones. Eso es el concepto que debería tener la cosmovisión israelita con respecto a lo que es un demonio. Eran, en el contexto cultural, eran dioses. Y vamos a profundizar un poquito más con esto para poder entender un poco más este comentario que se está haciendo, que la verdad es bastante resumido, pero investigando un poquito más con respecto a cómo era la cosmovisión del antiguo Medio Oriente con respecto a esto, nos va a ayudar a entender por qué Pablo utiliza el mismo vocabulario. Miren, cosmovisión de lo que es en el mundo antiguo. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la cosmovisión en el mundo antiguo. Familia Evasión, ¿pueden leer lo que está en pantalla? Sí, para entender la percepción de los demonios, primero debemos esbozar brevemente la cosmovisión predominante en el antiguo Medio Oriente, que abarca Mesopotamia, Egipto, Canaán, Anatolia y las regiones circundantes. En general, estas culturas compartían algunas características fundamentales. Un universo poblado por lo divino. El mundo no era simplemente material, sino que estaba intrínsecamente ligado a lo sobrenatural. Deidades de diversos rangos, espíritus y otras entidades permeaban la realidad cotidiana. Interconexión entre el mundo humano y el divino. Las acciones de los humanos podrían influir en los dioses y viceversa. Los rituales, sacrificios y la magia eran medios importantes de interacción. Una visión del mundo a menudo dualista. Existe una tensión entre el orden y el caos, el bien y el mal, aunque estas distinciones no siempre eran absolutas como en las regiones posteriores. Importancia del mito y el ritual. Las narrativas míticas explican el origen del mundo, el papel de los dioses y las fuerzas que gobiernan la existencia. Los rituales eran la forma práctica de mantener la armonía y propiciar a las deidades. Creencia en un inframundo. La vida después de la muerte era una realidad, a menudo concebida como un lugar sombrío donde residían los espíritus de los difuntos. Gracias, brother. Miren qué interesante un poquito, profundizar un poquito más cuál era la cosmovisión del antiguo Medio Oriente con respecto a este tema. Ahora entendemos por qué el Eterno está haciendo este precedente contracultural. ¿Por qué el Eterno dice ahora: no quiero que ustedes hagan el sacrificio que es para mí en lugares privados, en sus casas o en el desierto o en otros lugares? Si es para Hashem, la ofrenda hay que llevarla a donde Él dijo, al templo. ¿Por qué? Porque el Eterno quiere que marquemos un precedente contracultural, que su pueblo, cuando haga un sacrificio, quede bien claro que es para el Dios de la vida y no para los dioses del inframundo, para que nadie se confunda. Y es importante destacar esto, que también el Eterno nos aclara el por qué en el verso 7, diciendo: porque ustedes adoraban a esos dioses. Recuerden que estamos hablando de un Israel que estaba saliendo de Egipto, que estuvo en esclavitud, muy probablemente tuvo que adorar a los dioses de Egipto y sujetarse a las normas religiosas de Egipto. Entonces el Eterno les está aclarando: ok, ustedes aprendieron eso en Egipto, ahora
no lo van a hacer como ellos lo hacen y lo van a hacer de la forma que yo les digo. ¿Por qué? Porque de esta forma marca una separación entre el cómo adoran a sus dioses las naciones y cómo Israel debe adorar al Dios de la creación, en donde el templo está relacionado con vida y no con la muerte. Por eso se hace esta aclaración de demonios, porque estaba relacionado a dioses del inframundo. Y miren cómo es un poquito interesante ver cómo en la cosmovisión, en la forma de ver cómo funcionaba el mundo en el antiguo Medio Oriente, ver cómo eh, en la mentalidad digamos, de los mesopotámicos, los cananeos, los asirios, los hititas, podríamos decir, los dioses del inframundo o los dioses podían tener una influencia en la vida del ser humano, pero el humano también podía influir en la voluntad y en la decisión de los dioses a través de sacrificios, rituales mágicos, conjuros, y podían torcer el brazo de esa deidad y obtener algo a cambio. Esa era la mentalidad. En cambio, cuando estudiamos el sistema de ofrendas que el Eterno nos deja en la Torah, nos damos cuenta que en ningún momento el oferente, la persona que lleva la ofrenda, va a poder torcer el brazo del Eterno, sino que es una ofrenda, como les decía, de acercamiento, una ofrenda que puede ser principalmente por agradecimiento, pero no puede torcer el brazo o cambiar la decisión del Eterno sobre algún asunto, sino que es podemos decir que para Israel llevar una ofrenda al templo era una expresión de adoración, una expresión de alabanza, una expresión del agradecimiento que hay dentro de mi corazón por lo que el Eterno hizo o dejó de hacer por mí, reconociendo que todo está en el control de Él. Entonces, miren qué interesante cómo marcamos un precedente contracultural. Vamos a seguir leyendo un poquito más sobre este resumen de varios recursos que hablan sobre este tema. Mi hermano Aldo, adelante. Series sobrenaturales malignos o ambivalentes. A diferencia de la concepción moderna del demonio como una entidad puramente malvada y subordinada a una fuerza suprema del mal, en el antiguo Medio Oriente los demonios eran vistos como seres sobrenaturales con intenciones predominantes dañinas, pero a veces también podían ser neutrales o incluso tener un papel asignado dentro del orden cósmico. En Mesopotamia, por ejemplo, existían diversas categorías de espíritus y demonios. En el sumerio, Gidín, Acadio, Etemu para fantasmas, Utuku, Galú, Dimnu para demonios. Algunos eran considerados mensajeros de los dioses para infligir enfermedades o desgracias, mientras que otros parecían operar de forma más independiente, causando caos y terror. Punto número 2. Conexión con lugares desolados y el inframundo. Como se menciona en el texto original, los demonios a menudo se asociaban con lugares habitados como desiertos, montañas y ruinas. Estos eran vistos como zonas liminales, fuera del orden civilizado y por lo tanto propicias para las fuerzas caóticas. La conexión con el inframundo también era fuerte. Se creía que algunos demonios eran habitantes de ese reino o podían viajar entre él y el mundo de los vivos, trayendo consigo enfermedades y muertes. Punto número 3. Causante de enfermedades y desgracias. Una de las funciones principales atribuida a los demonios era la de causar enfermedades físicas y mentales, así como otras formas de infortunio. Se creía que podía poseer a la persona o influir en sus vidas de manera negativa. En la mitología mesopotámica, demonios como Lamatu eran temidos por su capacidad de dañar a mujeres embarazadas y a bebés. Punto número 4. Necesidad de protección y exorcismo. Dada la creencia de la influencia dañina de los demonios, surgieron diversas prácticas mágicas y religiosas para protegerse de ellos y para expulsarlo en caso de posesión o aflicción. Los rituales de exorcismo, el uso de amuletos y la invocación de deidades protectoras eran comunes en todas las culturas del antiguo Medio Oriente. Punto número 5. Relación con deidades y el origen y el orden cósmico.
La relación entre los demonios y las deidades principales era compleja. A veces los demonios eran vistos como subordinados o incluso como instrumento de la voluntad divina, aunque para propósitos negativos. En otras ocasiones se le consideraba fuerza independiente que amenazaba el orden establecido por los dioses. Los mitos a menudo narraban las luchas de los dioses contra estas fuerzas del caos. Gracias, brother. Miren qué interesante cómo es un poquito más profundizando en lo que es la cosmovisión del antiguo Medio Oriente, o sea, cómo ellos percibían que funcionaba el mundo. Entonces, ahora vemos que todo lo que tiene que ver con lo que dice la Biblia como demonios está relacionado a qué? Principalmente, como les decía anteriormente, a los dioses paganos, a los dioses extranjeros. Porque todos estos que mi hermano Aldo leyó, vemos que hay distintas expresiones. Vamos a ver que hay algunas deidades como la Amatsu, como Moloch, que en sí eran dioses, que la gente los adoraban como dioses para obtener su favor. O sea que para algunos, estas deidades que están relacionadas con el inframundo eran dioses benignos, o sea, eran dioses que para ellos eran buenos. Es decir, que en la mentalidad del mundo antiguo, una deidad, no importa si era del inframundo o era de los cielos, como también ellos lo expresaban, pueden ser, como dice aquí, es algo ambiguo. Dependiendo de la circunstancia, dependiendo a quién yo adore, va a ser bueno o va a ser malo. Mientras para unos Moloch era malo, para otros era bueno. Y es algo que sucede en Israel. Más adelante en la historia vamos a ver cómo Israel sucumbe a los dioses extranjeros y termina adorando en Jerusalén a Moloch. Esto es bien interesante, porque miren, desde un primer momento el Eterno nos está diciendo, ok, miren, ustedes ya no van a adorar más en sus hogares, en lugares privados, para que no generar confusión en cuanto a quién están adorando, si están adorando a los dioses cananeos, egipcios o hititas, sino que para si ustedes van a adorarme y van a hacer un sacrificio para mí, está este lugar, el templo, en donde queda muy claro, tanto para Israel como para las naciones, que es el lugar donde habita la presencia de Dios y que Dios ha recibido esa ofrenda con el concepto de que el pueblo se puede acercar y puede demostrar un agradecimiento, puede demostrar una culpa, pero nunca torcer el brazo de Dios para obtener algo a cambio. Entonces, bien interesante, porque ahora entendemos el por qué el Eterno es bien claro y cuando termina de hablar sobre este mandamiento dice, ok, recuerden, ustedes se han prostituido en pos de los dioses extraños. Cuando habla de demonio está hablando de dioses extraños. Y esto va a ser un estatuto para siempre. O sea que hasta el día de hoy eso está vigente, que no podemos ir detrás de dioses extraños. No podemos sincretizar. Eso es lo que está diciendo el mandamiento. Ya desde un principio nos está diciendo no hay un sincretismo. No podemos estar mezclando las cosas de las naciones con la adoración a Dios. Algo interesante. Entonces vemos cómo en este concepto de que se tiene ahora en el contexto cultural, entendemos que en resumen, lo que el Eterno está haciendo es marcando un precedente contracultural, un precedente en el cual nos está enseñando a marcar una diferencia y a ser realmente apartados para Él. Entonces tengamos esto en mente porque Pablo a los corintios les va a hablar de la misma forma. Y ahora tenemos que nosotros pensar, ok, bueno, ¿cuál es el contexto cultural del libro de Corintios? ¿Por qué Pablo usa un vocabulario muy similar a esto, a este mandamiento, para una audiencia en donde la mayoría probablemente no eran israelitas? Recuerden que Pablo fue a los gentiles. Obviamente le habló al judío primero, pero también le habló al gentil. Y al gentil también le dijo lo mismo, le dio la misma instrucción. Y justamente es uno de los capítulos más controversiales de Primera de Corintios, que es el capítulo 10, que tiene que ver con la comida. Wow, que también tiene que ver, cuando hemos visto Levíticos capítulo 11, también la comida está relacionado con lo que es moral e inmoral. Es decir, que el contexto del capítulo 10 de Corintios no es solamente la comida, sino que está también hablando sobre actos que son morales e inmorales. Y Pablo hace una aclaración.
Recuerden que también el libro de Corintios tiene un contexto que es sobre la festividad de Pesaj, el tiempo de Pesaj, en donde Pablo está exhortando a la comunidad en Corintio sobre algunas condiciones que deben de cumplir para sentarse a la mesa de Pesaj. Entonces, esto es bien interesante tener esto en mente y ahora entender cómo funcionaba esto de lo que hablan de demonios en la Biblia, que está relacionado simplemente con los dioses extranjeros. Pablo va a usar este mismo vocabulario con los corintios. Entonces, ¿qué sucedía en Corintios en el primer siglo? ¿A quiénes adoraban? ¿Cuál era el contexto religioso? Eso se los dejo como tarea, familia, para que ustedes investiguen un poquito más cuáles eran los principales dioses de adoración en Corinto y cómo era esa adoración en Corinto, que la verdad era una aberración, algo que el Eterno dice, eso es abominable, como las naciones adoran a sus dioses, por eso el Eterno nos dice, ni se les ocurra adorarme como las naciones a mí. No me adoren como a las naciones adoran a sus dioses. Eso nos dice el Eterno. Ahora tenemos que empezar a investigar, ok, ¿qué es entonces que hacían esas naciones para nosotros no hacer lo mismo el día de hoy con nuestra relación con Dios? Y estar atento a no estar mezclando muchas veces cosas que provienen de otro ámbito, ponerles el nombre de Dios o de Yeshua, y que ahora, lo santificamos y lo hacemos para Dios. Esto es bien interesante. Es un desafío, más aún sabiendo que estamos en un mundo que realmente está corrompido moralmente. Es un mundo inmoral en donde tenemos que ahora nosotros como pueblo marcar la diferencia de lo que es moralmente correcto. Y es un desafío. Entonces, teniendo esto en mente, vemos que teniendo este concepto, vamos a ver ejemplos en donde Israel sucumbió a esto. Dios dice, no adoren, no vayan en pos o no se prostituyan con los dioses extranjeros, y lo está diciendo cuando estuvimos en el desierto. Ahora, ¿qué aconteció cuando el pueblo entró a la tierra prometida, en Canaán? Vamos a ir al libro de Jueces, familia. Vamos a poner algunos precedentes bíblicos para tener una noción de cómo ahora esto lo podemos traer a Torah primera persona, analizando a Paulo cuando se lo dice a los corintios. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 2, Jueces 2, y vamos a leer los versos 11 al 13. Mi hermano Aldo, familia Bazán, si lo pueden leer, ahí yo les comparto. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y se fueron tras los dioses de los pueblos vecinos, a los cuales adoraron, y provocaron el enojo del Señor. Dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Gracias, Agus. Miren qué interesante. Cronológicamente, estábamos en el desierto, Dios nos da esta instrucción de decir, no se prostituyan con los dioses ajenos, me van a adorar de una forma para no marcar, digamos, para no confundir. ¿Y qué hizo el pueblo cuando entró? Recuerden, entramos a la tierra prometida, muere Josué y se levanta el periodo de los jueces. Y familia, les voy a preguntar una cosa, ¿por qué se caracterizaba en la época de los jueces? Hay una frase que se repite mucho en el libro de los jueces. ¿Cuál es? A ver, recuerden, familia, ¿qué es lo que sucedía en la época de los jueces? Y se nos aclara varias veces en el libro de jueces que cada uno hacía como bien le parecía en su corazón. Es decir, que cada uno ahora dejó de hacer, digamos, de guardar el mandamiento y empezaron a hacer como ellos quisieron, a como ellos querían en sus corazones. Exactamente, mi hermano, hacían lo que querían. Por eso el pueblo en el pueblo empezaron a levantarse los jueces. Entonces miren qué interesante. ¿Y qué dice? ¿Cuál fue el problema en el libro de jueces? El problema fue, dice aquí, que dice, en la Reina Valera, dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Hashem. ¿Qué hicieron? Lo malo ante los ojos de Hashem.
y sirvieron, no dice demonios, pero empieza a decir a los Baales, dejaron a Adonai, el Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, a los dioses de los pueblos que están en su alrededor. Es decir, que Israel empezó a sincretizar, empezó a mezclarse. Y en este periodo de los jueces, cada uno empezó a hacer lo que quería. Entonces, ok, bueno, voy y adoro el templo. En este caso estaba el tabernáculo, pero también voy a adorar a los Baales. Y de algún lado me voy a ver beneficiado. Y eso es lo que sucedía. Pero miren, empezó aquí en la historia. Continuamos un poquito más adelante en la historia. Vamos a ir al libro de Reyes, Segunda de Reyes, vamos a ir, capítulo 16. Hay algunos ejemplos, vamos a tocar algunos ejemplos, pero si leen Reyes, Crónicas, van a ver cuántas veces el pueblo hizo lo malo. No solamente el pueblo, sino el rey también hizo exactamente lo malo. Miren lo que dice el capítulo 16, verso 3 y 4. Miren lo que dice. Acá está hablando sobre el rey Acaz. Dice, antes anduvo, está hablando del rey, dice, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a sus hijos, según las prácticas abominables de las naciones que Adonai echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ese vocabulario, familia, pertenece a cómo era la adoración a los dioses extraños o cómo las naciones adoraban, los cananeos adoraban a los dioses de la fertilidad, a los dioses del inframundo. ¿Por qué? Porque está diciendo que el rey Acaz fue capaz, siendo un rey de Israel, él hizo, miren, y dice, miren lo que aclara, dice que es el rey de Judá y que hizo lo mismo que los reyes de Israel. Y miren que este rey fue un poco más allá, en donde hizo pasar a sus propios hijos por el fuego. Es decir, cuando dice por el fuego, está hablando de la adoración al dios Moloch, a un dios del inframundo, adoraba a un dios del inframundo. Una vez más, Israel sucumbe a lo que es la adoración a los dioses paganos, a empezar a sincretizar, a mezclar familia. Miren qué interesante. Si el rey hacía esto, por ende el pueblo hacía exactamente lo mismo. Vamos a ir al libro de Jeremías, familia. Vamos a Jeremías. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 7, y vamos a leer del verso 9 al 11. Familia Bazán, adelante. Vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan. Hurtáis, matáis y adulteráis, juráis en falso. Incensáis a Baal y andáis tras dioses extraños que no conocisteis. Después venís en mí, en esta casa que lleva mi nombre, y decís, estamos seguros. ¿Seguros para seguir en todas esas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones a vuestros ojos esta casa que lleva mi nombre? Yo he visto todo esto, dice Adonai. Gracias, Agus. Miren qué interesante. El profeta Jeremías está confrontando directamente al pueblo, en donde le dice, miren, ustedes hacen todo esto, adoran a Baal, andan tras dioses extraños, que no conocisteis, y les hace la pregunta, y una pregunta bastante fuerte, vendréis y os pondréis delante de mí, en esta casa, está hablando del templo, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos salvos. Wow. Para seguir haciendo todas estas abominaciones, miren al punto que cayó el pueblo. Y estamos hablando dentro de la historia de Israel. Si esto sucedía en el contexto del pueblo de Israel, ¿cuánto más estaría sucediendo el día de hoy, familia? ¿Cuánto más? Y miren qué interesante. El profeta Jeremías les dice, ustedes andan en todo esto, pero después vienen aquí y pretenden en el templo, aquí estamos salvos, somos salvos. Pero su conducta, su diario vivir, le están dando la adoración a dioses extraños y en la necesidad vienen aquí o en el aprieto y vienen a la casa donde es invocado el nombre de Dios
Y ahí dicen, ¿seremos libres? Sigue el profeta diciendo en el verso 11, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual se invoca mi nombre? Wow, son palabras fuertes, familia. Pero miren qué interesante cómo Israel tiene, familia, somos seres humanos y siempre vamos a caer en esto. Y esto tiene lugar gracias a lo que es el sincretismo. Empezar a mezclar. Porque allá funciona, entonces yo lo traigo, le pongo nombres bíblicos y lo pongo en práctica y listo, ya lo santifiqué, estoy sincretizando. Y esto va a terminar haciendo que se termine desviando el pueblo. ¿Qué es lo que sucedió aquí con el profeta Jeremías? El pueblo estaba haciendo esto. ¡Wow! Y esto es un poco de la historia de Israel con respecto a este tema. Ahora imagínense que si esto sucedía en Israel, ¿qué sucedía? Y nos trasladamos a primer siglo, ¿qué estaba sucediendo con Pablo? Porque miren qué interesante, vamos a ir a Levítico, capítulo, antes de pasar a 1 de Corintios, vamos a ir a Levítico, capítulo 18, y miren lo que dice. Porque después del capítulo 17, en el cual se nos estaba hablando de que el Eterno nos está diciendo, ok, ustedes iban y se prostituían con los dioses extraños, ahora esto van a tener por estatuto perpetuo y no se van a poder, no deberíamos estar prostituyéndonos con dioses extraños. Miren lo que dice Levítico capítulo 18 del verso 1 al verso 5 dice, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Adonai vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen los de la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Adonai vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Y yo, dice yo Adonai. Cuando dice yo Adonai, ¿por qué le está poniendo la firma? Esto es convenio. ¿Qué le dice a Israel? ¿Qué nos dice? No van a hacer como hacían en Egipto, pero tampoco van a hacer como hacen en la tierra de Canaán. Tenemos que obedecer los mandamientos, cumplir con los mandamientos del Eterno. Pero siempre nuestra condición humana va a ir en pos de qué? De que, ok, si no obtengo lo que quiero, y esto es lo que sucede, familia, muchas veces cuando empieza el sincretismo, en traer cosas de otro ámbito y santificarlas. Porque como a Dios yo no le puedo torcer el brazo, y veo cómo funciona en otro lugar, funciona fuera del ámbito de Dios, funciona lo que hacen y pueden obtener lo que quieren, y voy a ponerlo entre comillas. Entonces traigo eso, lo santifico y listo. Calmo mi conciencia. Ok, ¿qué dice el Eterno? No van a andar en pos de lo que hacían en Egipto, o sea, nuestra vieja forma de vivir, lo que hacíamos antes de conocer al Eterno, no lo van a hacer, porque así no funciona el mundo, así no funciona mi relación con ustedes, pero tampoco van a hacer como hacen los cananeos. Y esto es lo que Pablo tiene en mente a la hora de confrontar a los de Corinto con respecto a la mesa del Señor, cuando habla de Pesaj. Miren, vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 10, verso 20-21, y miren lo que dice. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. O sea, Pablo no está teniendo en mente la mentalidad occidental de lo que es un demonio. Ya aclaramos lo que era un demonio para el Medio Oriente, para el contexto cultural bíblico, que está hablando, dice, sería una forma más correcta sería, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los dioses, lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los dioses extraños. Miren, Pablo nos está citando Levíticos capítulo 17,
nos está citando Levíticos capítulo 18 y Levíticos capítulo 20. Porque hay un mandamiento explícito en el cual nos dice, no andarán como las naciones. O sea, Pablo le está enseñando a una audiencia probablemente mayormente gentil a obedecer un mandamiento que está en Levíticos capítulo 17, 18 y explícitamente en el capítulo 20. Verso 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Miren qué interesante. Recuerden lo que acabamos de leer en Jeremías. ¿No es muy parecido? Solo que el contexto cultural es distinto, pero la esencia es la misma. Es la misma. Porque el profeta Jeremías exhorta al pueblo de Israel diciéndoles, ok, van, adoran a los dioses y después vienen y adoran a Dios en su casa y dicen, somos salvos. Ok, Pablo exactamente está diciendo lo mismo. Está diciendo lo mismo. Si ustedes se sientan en la mesa de los comedores de los templos paganos a comer comida sacrificada a esos dioses paganos y después se quieren sentar a la mesa de Pesaj, dice Pablo, ni se les ocurra. Lo mismo que le decía el profeta Jeremías, confrontando al pueblo diciendo, ¿han tomado como cueva de ladrones la casa en la cual invocan mi nombre? Y dicen, ok, en un aprieto venimos a la casa del Señor, adoramos como Dios dice, y somos salvos, mientras cuando salimos de ahí, adoramos a los dioses de las naciones. ¡Wow! Pablo está conectando esta porción de esta semana con Pesaj y está conectándolo con una audiencia fuera de la tierra de Israel. Pablo entendía la esencia de este mensaje. Y este va a ser el gran desafío también para Pablo, de cómo presentar el Evangelio, presentar la Torá a una audiencia que está sumergida en un contexto cultural muy parecido al nuestro, de inmoralidad, de perversión, de adulterio, una sociedad caótica. Si vemos la sociedad del primer siglo en Roma, wow, era realmente caótica. ¿Cómo adoraban a sus dioses? Era caótico. Inmoralidad al 100%. ¿Y qué dice Pablo? Si participan de eso, no se les ocurra sentarse a participar aquí. No pueden estar entre los dos ámbitos. Y saben que Pablo principalmente está haciendo referencia a Levíticos capítulo 20. Vamos a ir a Levíticos capítulo 20, verso 22 al 23. Miren lo que dice en Levítico capítulo 20, verso 22 al 23. Dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habiten en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que estas naciones hicieron? Hicieron todo lo contrario a lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y miren, el verso 23 es el mandamiento. Y el mandamiento, miren lo que dice. La esencia del mandamiento. Está prohibido seguir las costumbres de los gentiles. Está prohibido, miren lo que dice, está prohibido seguir las costumbres de los gentiles. La ley del mandamiento. El principal enemigo del verdadero, obviamente esto es un recurso judío, es el Taryag Mitzvot. Vamos a decir, el verdadero enemigo de un israelita de la Torá es la asimilación. Esta lección nos ha sido enseñada una y otra vez a lo largo de toda nuestra historia. El meollo del problema es que muchos israelitas no saben cuándo comienzan a ceder a la influencia que eventualmente conducen a la asimilación.
¿Con qué frecuencia escuchamos la declaración de autojustificación? ¿Qué hay de malo en hacer tal o cual o ir a tal o cual lugar? Cuando en casi todos los demás aspectos de nuestra vida en Torah soy muy observante. Wow, es algo que tenemos que meditar, familia. Es algo que tenemos que estar meditando y mucho que aprender, familia. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta o muchas veces estamos como Israel. Sabemos, pero tomamos malas decisiones. Y nos pasa a diario. Y tenemos que tomar decisiones. Es interesante, familia, ver cómo Pablo está usando el capítulo 20 de Levíticos para exhortar a los corintios y decirles, ok, no se puede estar en dos bandos. Hay que tomar una decisión. Ahora depende de cada uno cómo lo toman. El mismo Corintios capítulo 10, verso 12 dice, mire el que esté firme, el que cree estar firme, mire de no caer. O sea, la verdad que el Eterno nos está de alguna forma exhortando a que, ok, tenemos que ser más meticulosos, de estar conscientes de que muchas veces podemos estar cayendo en el sincretismo y termina esto desviándonos y ese es el mayor cuidado. Una pequeña zorra, familia, puede arruinar todo el viñedo. Entonces, es algo que tenemos que tener en mente. Y ahora entendemos por qué Pablo usa el mismo vocabulario. Porque le está enseñando una lección a los corintios y vemos que en el libro de Corintios también tenemos el caso de que había dentro de la comunidad una persona que estaba cometiendo una inmoralidad y les dice, exhórtenlo, corríjanlo, no lo apañen, no lo encubran. Y justamente vuelve y trata este tema y trae a la mesa este tema a Pablo, en donde le dice, ok, miren, no pueden mezclar, no pueden participar de la mesa de los dioses romanos y después sentarse en la mesa del Señor. Y hay un mandamiento, y justamente el mandamiento le está, miren, no le está diciendo explícitamente en la Torá está este mandamiento, sino que le está diciendo con un ejemplo práctico, le está diciendo al pueblo de los Corintios, a nuestros hermanos en Corinto, a la comunidad en Corinto, no pueden adorar a Dios como se adoran en las naciones, no podemos participar. Ahora, ¿es un desafío? Sí. Estamos sumergidos en una sociedad en donde por todos lados se bombardea inmoralidad. Ahora tenemos que aprender a lidiar esto y aprender a no sucumbir, a no caer en esto, a tener la fuerza de voluntad, a tener la decisión y a tener, podemos decir también, la determinación de decir, ok, no voy a pasar de esta línea. Ahora, queda en cada uno de nosotros. Es una decisión que tomamos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, es una invitación que el Eterno nos hace a meditar, a que tengamos que corregir y que obviamente sí, va a ser un poco caótico, sí, nos va a confrontar a nosotros mismos, sí, pero bueno, es lo que el Eterno quiere que trabajemos en nuestra alma. Es como podemos traer ahora esto que aplica en el templo, lo podemos traer a Torah primera persona, en donde cada día tenemos que tomar decisiones y que cada día depende de nosotros. Así que los invito, familia, a seguir escudriñando, a seguir investigando y que podamos aprender aún más, familia. El Eterno quiere que seamos un pueblo apartado, que cuando las naciones nos vean, vean a una persona distinta y no una persona que diga, creo en Dios, pero me parezco más al mundo. Y es interesante ver que los sabios hablan, miren, hasta de la moda. Cuando una persona, un israelita, empieza a cambiar modificar su estilo de vestir a más a la moda, y es una puerta que se abrió al sincretismo, a empezar a mezclar. Y hay detalles que hablan los sabios con respecto a esto, de decir, ok, bueno, hay muchas cosas que quizás hoy tenemos que aprender a lidiar, más nosotros como los corintios, que recién estamos aprendiendo a vivir una vida en Torah. Así que yo los invito, familia, a que sigamos aprendiendo juntos, a que sigamos escudriñando, buscando información y que podamos ciclo a ciclo
ir mejorando nuestra relación con Dios. Así que yo los invito, familia, a que sigamos aprendiendo. Los invito a que se suscriban al canal de la Biblia en su contexto, que nos apoyen con un like, compartiendo las enseñanzas, familia, la verdad, que nos ayuda a difundir más este mensaje y también a que sigamos aprendiendo juntos, familia. Y esa es la idea, de que paso a paso podamos ir aprendiendo y que cada uno a nivel personal empiece a tomar decisiones y empecemos a corregir sobre cómo es nuestra relación o entender cómo Dios quiere que tengamos una relación con Él. Así que familia, lo dejamos hasta aquí. Ha sido un gusto. Nos vemos en la próxima clase continuando con el libro de Levítico. Así familia, nos vemos. Shalom.